Esperanza se incorporó en la cama por quinta vez esa noche. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada y sus ojos seguían completamente abiertos, como si hubiera tomado 3 tazas de café antes de acostarse. A su lado, Roberto dormía profundamente, con esa respiración pausada que ella envidiaba tanto. Sus hombros estaban tensos, como si cargara el peso del mundo, y un nudo familiar se había instalado en su estómago desde que apoyó la cabeza en la almohada. ¿Por qué no puedo dormir como antes?, se preguntaba mientras observaba las sombras que proyectaba la luz de la calle en el techo de su habitación en Puebla. Hace 2 años, cuando se jubiló después de 35 años enseñando a niños de primaria, pensó que finalmente podría descansar, pero desde entonces, las noches se habían convertido en su peor enemigo. ¿Tú también das vueltas en la cama sin poder dormir? Hay una rutina de solo 10 minutos que puedes hacer antes de acostarte y que puede cambiar tus noches para siempre. Comenta si sí, tú también sientes esta desesperación nocturna. Quiero saber quién más pasa por esto. Esperanza se levantó nuevamente y caminó descalza hasta la cocina. El piso de mosaico estaba frío bajo sus pies, lo que la despertó aún más. Abrió el refrigerador sin hambre real, solo buscando algo que hacer. Alguna distracción para su mente inquieta. La luz blanca del electrodoméstico iluminó su rostro cansado, con esas ojeras que se habían vuelto su compañía constante. Durante el día anterior había sido igual de agotador. Cuando sus nietos Sofía y Diego llegaron por la mañana, los recibió con una sonrisa forzada. «¡Abuela, vamos a jugar al escondite!», gritó Diego con esa energía desbordante de los 6 años. Pero Esperanza apenas pudo seguirles el ritmo. Se sentó en el sillón mientras ellos corrían por la casa, sintiéndose culpable por no poder ser la abuela divertida que quería ser. «Abuela, ¿por qué tienes ojeras tan grandes?», le preguntó Sofía con esa honestidad brutal de los 8 años. Esperanza no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña que su abuela ya no podía dormir, que cada noche era una batalla perdida contra sus propios pensamientos? Roberto había notado el cambio también. «Amor, deberías ir al doctor», le había dicho esa tarde mientras almorzaban. «Ya no eres la misma de antes. Estás siempre cansada, siempre de mal humor». Sus palabras dolieron porque eran ciertas. Esperanza se había vuelto irritable, respondía mal a sus comentarios más inocentes y ya no disfrutaba de las cosas que antes la llenaban de alegría. Sus amigas del grupo de bordado también lo habían notado. El martes pasado, durante la reunión semanal en casa de Carmen, se había quedado dormida mientras bordaba una servilleta. «Esperanza, ¿estás bien?», le preguntó María Elena con preocupación. «Últimamente te vemos muy apagada». Esperanza intentó restarle importancia. «¿Es la edad?», mintió. «Ya saben cómo es esto de envejecerán». Pero en el fondo, sabía que no era normal. Su madre había vivido hasta los 89 años y siempre durmió como un bebé. Su abuela refugio, que vivió hasta los 92, se acostaba a las 9 y despertaba a las 6, fresca como una lechuga. «Es que antes la vida era más simple», se decía para consolarse, pero la explicación no la tranquilizaba. Regresó a la habitación arrastrando los pies. Roberto se movió ligeramente y murmuró algo inentendible. Esperanza lo envidiaba profundamente. Él se acostaba, cerraba los ojos y en 5 minutos ya estaba roncando suavemente. «Debe ser cosa de hombres», pensaba, aunque sabía que su hermana Carmen también dormía bien, al igual que todas las mujeres que conocía. Se sentó en el borde de la cama y miró hacia la ventana. Las calles de su colonia estaban vacías y silenciosas. Solo se escuchaba el ladrido lejano de algún perro y el rumor constante de sus propios pensamientos. ¿Habré cerrado bien la puerta? ¿Qué vamos a cocinar mañana? ¿Y si Roberto se enferma? ¿Alcanzará el dinero de la pensión para este mes? Una cascada interminable de preocupaciones invadía su mente cada noche. Era como si su cerebro tuviera un interruptor roto que no le permitía apagarse. Durante el día se sentía agotada, irritable, sin ganas de hacer las cosas que antes disfrutaba. Había dejado de ir al mercado por las mañanas porque se sentía demasiado cansada. Ya no cocinaba con el mismo entusiasmo de antes, y cuando sus nietos la visitaban, les ponía más televisión de la cuenta porque no tenía energía para jugar con ellos. La semana anterior había sido particularmente difícil. El lunes se había levantado tan mareada que tuvo que agarrarse de la pared para no caerse. El martes se había olvidado de apagar la estufa después de hacer café, y Roberto la encontró 2 horas después con la llama encendida sin nada encima. «Esperanza, esto es peligroso.
le había dicho con una preocupación que ella nunca había visto en sus ojos. El miércoles había sido peor. Mientras cuidaba a sus nietos, se había quedado dormida en el sillón y los niños habían aprovechado para treparse a una silla y alcanzar las galletas del estante más alto. Cuando despertó, encontró la cocina llena de migajas y a Diego con una cortada pequeña en el dedo por haber roto un plato. «Lo siento, abuela, no quisimos despertarte», le dijo Sofía con lágrimas en los ojos. Esperanza se sintió la peor abuela del mundo. Sus hijas también estaban preocupadas. Patricia, la mamá de Sofía y Diego, había llegado temprano el jueves y la había encontrado dormida en el sofá mientras los niños veían televisión. «Mamá, ¿estás segura de que puedes cuidarlos? Te veo muy cansada últimamente». Las palabras de su hija la habían herido profundamente. Toda su vida había sido una mujer fuerte, independiente, capaz de cuidar a toda la familia, y ahora no podía ni cuidar a sus propios nietos sin quedarse dormida. Había probado de todo, tés de manzanilla, de tila, de valeriana, había comprado pastillas naturales en la farmacia, había intentado técnicas que encontró en internet a contar ovejas, imaginar lugares tranquilos, hacer ejercicios de relajación que veía en YouTube. Nada funcionaba. Su mente seguía acelerada, su cuerpo seguía tenso, y el sueño seguía huyendo de ella, como arena entre los dedos. El doctor Martínez, su médico de toda la vida, le había dicho en la última consulta que era normal a su edad. «Señora Esperanza, después de los 60 años, el sueño cambia. Es parte del proceso natural de envejecimiento», pero ella no se conformaba con esa respuesta. Su intuición le decía que había algo más, algo que podía hacer para recuperar sus noches de descanso. «Esto no puede seguir así», se dijo mientras volvía a acostarse. Cerró los ojos con fuerza, intentando obligar a su mente a callarse, pero era inútil. Los pensamientos seguían llegando como olas en una playa tormentosa. Recordó cuando era joven y se quedaba dormida apenas tocaba la almohada. Después de un día completo enseñando, regresaba a casa, preparaba la cena, ayudaba a sus hijas con la tarea y aún así se dormía sin problemas. ¿Dónde había quedado esa capacidad? Pensó en su abuela Refugio, que había muerto cuando ella tenía 20 años. Refugio siempre había tenido rituales antes de dormir. Se ponía su camisón blanco, se cepillaba el cabello 100 veces frente al espejo y luego se sentaba en el borde de la cama para preparar su espíritu para el descanso, como decía. Esperanza nunca había entendido qué significaba eso exactamente, pero recordaba que su abuela siempre amanecía fresca y de buen humor. Debe haber sido más fácil en esos tiempos, pensó, sin televisión, sin teléfonos, sin tantas preocupaciones, pero una parte de ella sospechaba que había algo más, algo que su generación había perdido en el camino hacia la modernidad. El reloj ahora marcaba las 3:15 en unas horas. Sonaría la alarma y tendría que levantarse para preparar el desayuno, arreglarse y recibir a sus nietos con una sonrisa que no sentía. Otro día arrastrando el cansancio. Otro día sintiéndose como una sombra de la mujer enérgica que solía ser. Las plantas del patio trasero estaban descuidadas por su falta de energía. Las macetas de geranios que antes florecían espectacularmente, ahora lucían marchitas. El pequeño huerto donde cultivaba cilantro y chiles jalapeños estaba invadido de maleza. «Mañana las riego», se decía cada día, pero cuando llegaba el mañana se sentía demasiado agotada. Sus comadres del barrio también habían comenzado a hacer comentarios. «¿Estás enferma, Esperanza?», le preguntó doña Luz la semana pasada cuando se encontraron en la tienda de la esquina. «Te veo muy demacrada, muy ojerosa. Deberías checarte con un doctor». Los comentarios, aunque bien intencionados, la hacían sentir peor consigo misma. Incluso, el padre Miguel había notado su cambio durante la misa del domingo. «Hija, te veo preocupada. ¿Todo bien en casa?», le había preguntado después del servicio religioso. Esperanza había murmurado algo sobre estar un poco cansada, pero se dio cuenta de que ya no podía ocultar más su estado. Lo que más la desesperaba era la sensación de estar perdiendo el tiempo. Estos deberían ser los mejores años de su vida, los años dorados donde finalmente podía disfrutar de sus nietos, viajar con Roberto, dedicarse a sus pasatiempos favoritos. En lugar de eso, se encontraba atrapada en un ciclo vicioso de cansancio diurno e insomnio nocturno que la estaba consumiendo lentamente. Roberto había sugerido ir con un especialista en sueño que había visto anunciado en el periódico, pero los costos eran prohibitivos para su presupuesto de jubilados.
A lo mejor podemos ahorrar para ir el próximo año, había dicho, pero ambos sabían que con los gastos médicos de Roberto, por su diabetes y la ayuda económica que daban a sus hijas, sería muy difícil juntar el dinero necesario. Lo que Esperanza no sabía esa noche era que existía una forma simple y natural de preparar su cuerpo y su mente para el descanso, una rutina que sus abuelas conocían intuitivamente, pero que ella había olvidado en el bullicio de la vida moderna. Una técnica ancestral que no requería pastillas, ni tés especiales, ni gastos extras. Solo 10 minutos de su tiempo y la disposición de reconectar con la sabiduría del descanso que llevaba en sus genes. Pero esa revelación aún estaba por llegar, y mientras tanto, Esperanza siguió dando vueltas en la cama, observando cómo las horas pasaban lentamente en el reloj digital, hasta que el primer rayo de sol comenzó a filtrarse por las cortinas de su habitación en Puebla. Esperanza despertó esa mañana, sintiéndose como si hubiera sido atropellada por un camión. El despertador había sonado a las 6:30, pero ella había estado despierta desde las 4, viendo pasar las horas con una desesperación creciente. Sus párpados pesaban como piedras y un dolor sordo se había instalado detrás de sus ojos, acompañado de esa sensación familiar de mareo que ahora la visitaba todas las mañanas. Roberto ya se había levantado para ir al baño y la miraba desde la puerta con preocupación. ¿Otra mala noche, amor?, preguntó, aunque la respuesta era evidente en el rostro demacrado de su esposa. Esperanza sintió sin fuerzas, sintiendo como el nudo en la garganta amenazaba con convertirse en llanto. No quería preocuparlo más de lo que ya estaba, pero tampoco podía fingir que todo estaba bien. Se incorporó lentamente, sintiendo como todo su cuerpo protestaba. Las articulaciones le dolían más de lo usual, como si el insomnio hubiera intensificado todos los achaques de la edad. Se dirigió a la cocina para preparar el café, pero sus manos temblaron al sostener la cafetera. ¿Qué me está pasando?, pensó con angustia. Durante el desayuno, Roberto intentó animarla. ¿Por qué no te quedas en cama un rato más? Yo puedo recibir a los nietos. Pero Esperanza negó con la cabeza. Patricia contaba con ella, y además, quedarse en cama solo la haría sentir más inútil. Sin embargo, cuando llegó la hora de bañarse, se dio cuenta de que había estado posponiendo el momento durante una hora. Sentada en el borde de la cama, mirando al vacío, el error más grande que cometía Esperanza cada noche, sin saberlo, era acostarse directamente después de ver las noticias de las 11. Se quedaba en el sillón viendo los reportajes sobre violencia, política y tragedias. Y luego se iba directo a la cama con todas esas imágenes perturbadoras dando vueltas en su cabeza. Su mente quedaba acelerada, llena de preocupaciones sobre el estado del mundo, la inseguridad del país, los problemas económicos. Además, tenía la costumbre de revisar mentalmente toda su lista de pendientes justo al momento de acostarse. Mañana tengo que ir al banco, pagar el teléfono, comprar medicina para Roberto, llamar a Patricia para confirmar lo de los nietos, regar las plantas. La lista crecía cada noche, convirtiéndose en un inventario interminable de responsabilidades que la mantenían alerta cuando debería estar relajándose. Otro error que no reconocía era beber café hasta muy tarde. A las 6 de la tarde, cuando Roberto regresaba del trabajo, preparaba una cafetera completa y ambos se sentaban a platicar sobre el día, mientras tomaban 2 o 3 tazas. Es tradición, se justificaba, sin darse cuenta de que la cafeína permanecía en su sistema durante horas, saboteando su capacidad de conciliar el sueño. Cuando llegaron Sofía y Diego esa mañana, Esperanza los recibió con una sonrisa que se sentía como una máscara. «Buenos días, abuela», gritaron al unísono, pero esta vez su energía le resultó abrumadora en lugar de reconfortante. Todo parecía demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado intenso para su mente agotada. «Abuela, ¿quieres jugar a las cartas?», preguntó Sofía, sacando la baraja española que siempre usaban, pero Esperanza se sentía incapaz de concentrarse en algo tan simple como recordar las reglas del juego. «Mejor vean un rato la televisión mientras abuela prepara el almuerzo», respondió, sintiéndose inmediatamente culpable por posponerlos otra vez. En la cocina, mientras pelaba papas para hacer un guisado, se dio cuenta de que había pelado la misma papa 3 veces porque no recordaba haberlo hecho. Sus manos se movían automáticamente, pero su mente estaba en una nebulosa de cansancio. Cuando quiso sazonar el guiso, confundió la sal con el azúcar y tuvo que empezar de nuevo.
Los nietos comieron sin quejarse, pero ella notó cómo intercambiaban miradas cuando pensaban que no los veía. Por la tarde, mientras los niños jugaban en el patio, Esperanza se quedó dormida en el sillón de la sala. Esta vez durmió más profundamente que en toda la noche anterior, pero cuando despertó 2 horas después, se sintió peor que antes. Tenía la boca seca, la cabeza pesada, y esa desorientación terrible que viene después de dormir mal durante el día. «Abuela, ¿estás enferma?», preguntó Diego, acercándose con su carita preocupada. «Tienes los ojos muy rojos y hablas raro». Esperanza se miró en el espejo del pasillo y se asustó de su propia imagen. Sus ojos estaban inyectados de sangre, tenía el cabello despeinado y, efectivamente, cuando intentó hablar, las palabras salían arrastrando ligeramente. Esa noche, Roberto sugirió que cenaran algo ligero. «A lo mejor es el estómago lo que no te deja dormir», dijo con buena intención. Pero Esperanza cometió otro error: cenó muy poco durante el día por falta de apetite, y luego, justo antes de acostarse, sintió hambre y se preparó un sándwich de jamón con un vaso de leche tibia. Su estómago empezó a trabajar justo cuando debería estar preparándose para el descanso. También mantenía la habitación demasiado caliente. Roberto siempre tenía frío por su circulación, así que mantenían cerradas las ventanas y encendido un pequeño calentador. El aire viciado y la temperatura elevada hacían que Esperanza se sintiera sofocada, pero ella lo atribuía a los bochornos de la edad y no hacía nada para cambiar las condiciones del cuarto. Su teléfono celular, que Patricia le había regalado el año anterior, permanecía encendido en la mesa de noche. Durante las horas de insomnio, lo tomaba para ver la hora, y la luz azul de la pantalla la despertaba aún más. Sin saberlo, estaba interrumpiendo la producción natural de melatonina de su cuerpo cada vez que miraba el dispositivo. A las 11 de la noche, después de ver las noticias que la dejaron preocupada por un reportaje sobre robos en colonias cercanas, Esperanza se acostó con la mente llena de imágenes perturbadoras. ¿Y si entran ladrones a la casa? ¿Y si le hacen algo a Roberto? ¿Y si roban cuando estén los nietos? Los pensamientos catastróficos se multiplicaban como hongos en su cabeza. Esta noche fue peor que la anterior. Se levantó a las 12:30, a la 1:20, a las 2:15 y a las 3. Cada vez que regresaba a la cama, su nivel de frustración aumentaba. ¿Por qué no puedo ser normal como todas las demás?, se lamentaba, sintiendo como la desesperación crecía en su pecho como una planta venenosa. A las 3:30, después de dar vueltas durante otra media hora, se levantó para ir al baño nuevamente. Al regresar, tropezó con la esquina de la cama en la oscuridad y se golpeó la rodilla. El dolor fue intenso, pero lo que más la asustó fue darse cuenta de que sus reflejos estaban muy lentos. Durante el día, hubiera evitado fácilmente ese obstáculo que conocía de memoria. Roberto despertó con el ruido de su queja de dolor. «¿Qué pasó, amor?», preguntó alarmado, encendiendo la lámpara de noche. Al ver la expresión de desesperación total en el rostro de su esposa, su preocupación se intensificó. «Esperanza, esto ya no es normal. Mañana mismo vamos con otro doctor. No puede ser que estés sufriendo así. No puedo más, Roberto», confesó ella finalmente, permitiendo que las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas salieran libremente. «Me siento como si me estuviera volviendo loca. No puedo dormir, no puedo pensar bien, no puedo cuidar a los nietos como antes. Siento que me estoy desmoronando por dentro». Roberto la abrazó con fuerza, sintiendo como el cuerpo de su esposa temblaba de agotamiento y frustración. En sus 45 años de matrimonio, nunca la había visto tan vulnerable, tan completamente derrotada por algo. «Vamos a encontrar una solución», le prometió, aunque en el fondo no sabía por dónde empezar. El resto de la noche fue una tortura interminable. Esperanza permaneció despierta, acostada junto a Roberto, que fingía dormir para no preocuparla más, pero que en realidad estaba igual de desvelado, pensando en cómo ayudar a la mujer que amaba. Los minutos se arrastraban como horas, y cada vez que miraba el reloj, la angustia de Esperanza se multiplicaba. A las 5 de la mañana, cuando finalmente empezó a sentir algo parecido a la somnolencia, el gallo del vecino comenzó a cantar, seguido por el ruido de los primeros camiones de basura. Su oportunidad de descansar se había esfumado una vez más. Se levantó de la cama sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Durante el desayuno,
Roberto la observaba con ojos llenos de preocupación. ¿Qué tal si hablamos con el padre Miguel? Quizás él conoce a alguien que nos pueda ayudar sin que nos cueste tanto dinero. Esperanza asintió sin mucho entusiasmo. En este punto, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa que pudiera devolverle, aunque fuera unas pocas horas de sueño reparador. Lo que ninguno de los dos sabía era que la solución que buscaban desesperadamente no estaba en doctores caros ni en medicamentos complicados. Estaba en una rutina simple de 10 minutos que podría transformar completamente las noches de Esperanza, pero que permanecía oculta en la sabiduría ancestral que había sido olvidada en el ritmo acelerado de la vida moderna. Pero el peligro más grande aún estaba por venir. El cansancio acumulado estaba empezando a afectar no solo su calidad de vida, sino también su seguridad y la de sus seres queridos. Los errores que había cometido hasta ahora eran solo el preludio de lo que podría suceder. Sí, no encontraba pronto una solución a su problema de insomnio, mas o que viria a seguir surpreendeu até mesmo sua família. Al día siguiente, mientras Esperanza se encontraba en su estado más crítico de agotamiento, llegó una visita inesperada que cambiaría todo. Su sobrina Guadalupe, hija de su hermana Carmen, había venido desde Oaxaca para pasar unos días en Puebla. Lupe, como la llamaban cariñosamente, tenía 45 años y trabajaba como enfermera en un hospital rural donde había aprendido no solo medicina moderna, sino también remedios tradicionales que las abuelas del pueblo le habían enseñado. Tía Esperanza, ¿qué te pasa? Te ves terrible. Fueron sus primeras palabras al verla. Sin rodeos, Lupe se sentó frente a ella en la mesa de la cocina y la observó detenidamente. Tienes todos los síntomas de insomnio crónico severo, los ojos hundidos, la piel opaca, las manos temblorosas. ¿Cuánto tiempo llevas sin dormir bien? Esperanza le contó todo: las noches interminables, los errores durante el día, la desesperación creciente, la sensación de estar perdiendo la cordura. Lupe la escuchó con atención profesional, haciendo preguntas específicas sobre sus hábitos nocturnos, su alimentación, sus rutinas antes de dormir. Tía, lo que me dices es muy común, pero tiene solución. En el hospital donde trabajo, vemos muchos casos como el tuyo, especialmente en mujeres después de los 60, pero hay algo que las abuelas de mi pueblo hacen desde hace generaciones y que la medicina moderna está empezando a reconocer. Se llama preparación corporal para el descanso y es más poderoso que cualquier pastilla. Lupe explicó que había estudiado los efectos de esta rutina ancestral junto con médicos especialistas en sueño. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México demostró que las personas que practican técnicas de relajación específicas antes de dormir reducen el tiempo para conciliar el sueño en un 60% y mejoran la calidad del descanso en un 80%. ¿Pero qué es exactamente?, preguntó Esperanza con una mezcla de esperanza y escepticismo. Durante 2 años había probado tantas cosas que ya no sabía si creer en una solución más. Es una rutina de exactamente 10 minutos que debes hacer cada noche, sin excepción, 2 horas antes de acostarte. Son 5 pasos sencillos que preparan tu cuerpo y tu mente para el sueño natural. Mi bisabuela Remedios la practicaba religiosamente y vivió hasta los 94 años durmiendo como un bebé. Hasta su último día, Lupe sacó una libreta pequeña de su bolsa y comenzó a escribir mientras explicaba. Primero, a las 9 de la noche, debes crear lo que llamamos el ambiente del descanso. Apaga la televisión, el teléfono y cualquier luz fuerte. Deja solo una lámpara tenue en la sala. Esto le dice a tu cerebro que es hora de empezar a producir melatonina natural. Segundo paso, preparas una infusión especial. Pero no cualquier té. Mezclas en una taza de agua caliente media cucharadita de miel natural, 3 hojas de toronjil fresco y una pizca de canela en polvo. El toronjil contiene citronelal, un compuesto que relaja el sistema nervioso central. La miel proporciona triptófano, que se convierte en serotonina y luego en melatonina. La canela regula el azúcar en la sangre durante la noche. Esperanza tomaba nota mentalmente de cada detalle. ¿Y si no tengo toronjil fresco? Se consigue en cualquier mercado, tía.
cuesta muy poco y una planta pequeña te dura meses. Pero continúo con el tercer paso. Mientras se enfría la infusión, haces 5 minutos de respiración abdominal lenta. Te sientas cómodamente, pones una mano en el pecho y otra en el estómago. Inhalas lentamente por la nariz durante 4 segundos, mantienes el aire 4 segundos y exhalas por la boca durante 6 segundos. La mano del estómago debe moverse más que la del pecho. El cuarto paso es muy importante. Haces un barrido corporal de tensiones. Empiezas por los pies y vas subiendo, tensando cada grupo muscular durante 5 segundos y luego relajándolo completamente. Pies, pantorrillas, muslos, abdomen, brazos, hombros, cuello, cara. Esto libera toda la tensión física acumulada durante el día. Y el quinto paso, continuó Lupe con entusiasmo, es el más poderoso. Durante 2 minutos, practicas lo que llamamos gratitud corporal. Agradeces a cada parte de tu cuerpo por el trabajo que hizo durante el día. Gracias, pies, por llevarme donde necesitaba ir. Gracias, manos, por preparar la comida. Gracias, ojos, por permitirme ver a mis nietos. Esto cambia la química de tu cerebro, reduciendo el cortisol y aumentando la oxitocina. Esperanza se sintió emocionada por primera vez en meses. ¿Y realmente funciona? Tía, yo tenía insomnio terrible cuando empecé a trabajar turnos nocturnos en el hospital. Esta rutina me salvó la vida, pero hay condiciones importantes. Tienes que hacerla exactamente, como te digo, todos los días, durante al menos 21 días seguidos, para crear el hábito neurológico. Y debes cambiar algunos hábitos que están saboteando tu sueño. Lupe le explicó que debía dejar de tomar café después de las 2 de la tarde, no ver noticias después de las 8 de la noche, cenar al menos 3 horas antes de dormir y mantener la habitación fresca y oscura. También tienes que sacar el teléfono de la recámara. La luz azul de la pantalla confunde a tu cerebro, haciéndole creer que es de día. Pero lo más importante, tía, es que entiendas por qué funciona. Tu cuerpo tiene un reloj interno llamado ritmo circadiano. Durante años, has estado enviándole señales confusas. Esta rutina le enseña nuevamente cuando es hora de descansar. Es como volver a entrenar a un niño pequeño. Esa misma noche, Esperanza decidió intentar la rutina por primera vez. A las 9 en punto, apagó la televisión. A pesar de las protestas de Roberto, «¿Es por mi salud?», le dijo firmemente. Preparó la infusión siguiendo las instrucciones exactas de Lupe, consiguiendo las hojas de toronjil con la vecina Doña Rosa, quien tenía una planta enorme en su patio. El aroma de la infusión era reconfortante, diferente a todos los tés que había probado antes. Mientras se enfriaba, practicó la respiración abdominal sentada en su sillón favorito. Al principio se sintió extraña, consciente de cada inhalación, pero gradualmente comenzó a sentir una calma que no experimentaba en meses. El barrido corporal fue revelador. No se había dado cuenta de cuánta tensión cargaba en los hombros, en la mandíbula, en las manos. Cuando llegó al paso de la gratitud corporal, se sorprendió al sentir lágrimas en los ojos. «Gracias, corazón, por latir sin descanso durante 68 años», susurró y sintió una emoción profunda que no esperaba. A las 10:30, se fue a la cama sintiéndose diferente. Su mente estaba quieta por primera vez en meses. No tenía la cascada usual de preocupaciones. Su cuerpo se sentía pesado pero relajado, como si estuviera hundiéndose suavemente en el colchón. Roberto la observaba con curiosidad. «¿Te sientes diferente?», preguntó. «Sí», respondió Esperanza. «Me siento en paz». No se durmió inmediatamente, pero por primera vez en meses no se sintió angustiada por estar despierta. Su mente estaba tranquila. Su respiración era profunda y regular. A las 11:15, sin darse cuenta, se quedó dormida. No fue el sueño profundo que esperaba, pero durmió 4 horas seguidas, algo que no había logrado en mucho tiempo. Despertó a las 3:30, pero en lugar de sentir pánico, recordó las palabras de Lupe en Sí despiertas durante la noche. «No mires el reloj, no te levantes, solo respira lentamente y agradece por el descanso que ya tuviste». Siguió el consejo y volvió a dormirse hasta las 6 de la mañana. Al levantarse, se sintió diferente. No completamente descansada, pero sí más tranquila, más esperanzada. Roberto notó el cambio inmediatamente. «Tienes mejor cara, amor. ¿Dormiste un poco mejor?». «Creo que sí», respondió Esperanza con una pequeña sonrisa. «Lupe me enseñó algo que puede funcionar.
pero tengo que ser constante. Si quieres más soluciones como esta, inscríbete y activa la campanita. Esto puede ayudar a alguien que amas. Durante los siguientes días, Esperanza siguió la rutina religiosamente. Algunas noches funcionaba mejor que otras, pero gradualmente comenzó a notar cambios. Su mente ya no se aceleraba automáticamente al acostarse. Su cuerpo empezaba a relajarse durante la rutina de preparación y, lo más importante, había recuperado la esperanza de que podía volver a dormir normalmente. Lupe se quedó una semana más, supervisando el progreso de su tía y ajustando pequeños detalles de la rutina. Recuerda, tía, esto no es magia, es ciencia ancestral. Nuestras abuelas sabían instintivamente lo que los doctores están redescubriendo ahora. Tu cuerpo recuerda cómo descansar. Solo necesita que le enseñes el camino de regreso. El cambio más notable llegó en la segunda semana. Esperanza durmió 6 horas seguidas por primera vez en 2 años. Despertó sintiéndose como una persona nueva, con energía para jugar con sus nietos, cocinar con amor y cuidar sus plantas del patio. Roberto no podía creer la transformación de su esposa, pero lo que viría a seguir sorprendería aún más a toda la familia. 3 meses después de haber comenzado su rutina nocturna de 10 minutos, Esperanza despertó una mañana sintiéndose completamente renovada. El reloj marcaba las 6:30 am y había dormido profundamente. Desde las 10:45 p.m. de la noche anterior, por primera vez en más de 2 años, no recordaba haberse despertado ni una sola vez durante la noche. Se incorporó lentamente, esperando sentir el mareo matutino que había sido su compañero constante, pero en su lugar, experimentó una sensación de ligereza y energía que no había sentido desde antes de jubilarse. Sus ojos estaban claros, sin rastro de las ojeras que tanto la habían atormentado. Roberto, que ya estaba despierto leyendo el periódico, la miró con asombro. «Buenos días, mi amor», le dijo él con una sonrisa que no había visto en su rostro en mucho tiempo. «¿Te ves? Tan radiante». Y era cierto, el color había regresado a sus mejillas, su postura era más erguida, y había algo en su mirada que irradiaba la vitalidad que había caracterizado a Esperanza durante toda su vida. «Me siento como si hubiera vuelto a ser yo misma», respondió ella, estirándose con placer. Es increíble cómo algo tan simple puede cambiar tanto la vida de una persona. Durante esos 3 meses, la transformación había sido gradual, pero constante. La primera semana había sido la más difícil, requiriendo disciplina para mantener la rutina incluso cuando no veía resultados inmediatos. Pero Esperanza recordaba las palabras de su sobrina Lupe sobre la paciencia y la constancia, y perseveró. En la segunda semana comenzó a notar los primeros cambios reales. Su mente ya no se aceleraba automáticamente al momento de acostarse. La infusión de toronjil, miel y canela se había convertido en una señal poderosa para su cerebro, anunciando que era hora de comenzar el proceso de relajación. Los ejercicios de respiración, que al principio le parecían extraños, ahora fluían naturalmente. Para la tercera semana, algo mágico había ocurrido. Su cuerpo había comenzado a anticipar la rutina. A las 9 p.m., sin necesidad de mirar el reloj, comenzaba a sentir una somnolencia natural. Sus músculos se relajaban automáticamente y su mente se aquietaba como un lago en calma. El verdadero punto de inflexión llegó en el primer mes, cuando logró dormir 8 horas completas por primera vez en 2 años. Despertó esa mañana sintiéndose como si hubiera rejuvenecido 10 años. Roberto la encontró en la cocina preparando un desayuno elaborado, tarareando una canción que no había cantado en meses. «¿Quién eres tú? ¿Y qué hiciste con mi esposa?», bromeó él. Pero había lágrimas de felicidad en sus ojos al ver a la mujer que amaba recuperar su esencia. Los cambios se extendieron mucho más allá del dormitorio. Con el sueño reparador regresando a su vida, Esperanza recuperó su energía durante el día. Volvió a cuidar sus plantas del patio con el mismo amor de antes. Sus geranios florecieron espectacularmente, y su pequeño huerto de hierbas aromáticas se convirtió nuevamente en su orgullo. Sus nietos fueron los primeros en notar la diferencia. «Abuela, ¿estás muy contenta?», exclamó Sofía durante una de sus visitas. «¿Ya no tienes ojeras como antes? Diego, siempre directo», añadió Ana. «Ahora sí juegas con nosotros como antes, abuela. Me gusta más cuando estás así». Esperanza había vuelto a ser la abuela divertida que les contaba cuentos, que jugaba cartas durante horas, que cocinaba sus platillos favoritos con paciencia y amor. Su famoso mole poblano regresó a la mesa familiar,
y Roberto no podía dejar de elogiar cómo había recuperado el sazón que la caracterizaba. Las amigas del grupo de bordado también notaron el cambio dramático. Esperanza, te ves años más joven, comentó María Elena durante una de sus reuniones semanales. ¿Qué secreto tienes? Compártelo con nosotras. Carmen, su hermana, estaba particularmente emocionada. Es como si mi hermana hubiera regresado de un largo viaje. Te tenía muy preocupada, pero ahora estás mejor que nunca. Esperanza comenzó a compartir su experiencia con otras mujeres de su edad que sufrían problemas similares. Doña Rosa, su vecina, había empezado a implementar la rutina después de escuchar la historia de Esperanza. Si a ti te funcionó, a mí también me puede funcionar, había dicho con determinación. El padre Miguel también había notado el cambio durante las misas dominicales. Hija, te veo con una paz interior que no había visto en mucho tiempo, le había dicho después del servicio. Sea lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. Se nota que has encontrado el equilibrio que buscabas. Patricia, su hija, no podía creer la transformación de su madre en mamá. Es increíble. Los niños me dicen que su abuela está como nueva. Ya no me preocupo cuando los dejo contigo porque sé que tienes la energía y la atención para cuidarlos bien. Las palabras de su hija fueron como un bálsamo para el corazón de Esperanza, borrando meses de culpa y preocupación. Pero quizás el cambio más significativo era interno. Esperanza había recuperado la confianza en sí misma. Ya no se sentía como una carga para su familia o como una sombra de la mujer que había sido. Se sentía capaz, útil, llena de vida y con muchos proyectos por delante. Una tarde, mientras regaba sus plantas en el patio trasero, reflexionó sobre todo lo que había aprendido durante esos meses de transformación. Qué tonta fui al pensar que el insomnio era inevitable a mi edad. Pensó, la solución estaba ahí, en la sabiduría de nuestras abuelas. Solo necesitaba a alguien que me la recordara. Roberto la observaba desde la puerta de la cocina, con una taza de café en las manos y una sonrisa de profunda satisfacción. ¿En qué piensas, amor?, le preguntó acercándose. Pienso en cuánto tiempo perdimos sufriendo sin necesidad, respondió ella, y en cuántas personas deben estar pasando por lo mismo que yo pasé, sin saber que existe una solución tan simple. ¿Por qué no escribes tu experiencia?, sugirió Roberto, o se la cuentas a más gente. Estoy seguro de que muchas personas se beneficiarían de conocer lo que aprendiste. La idea le pareció excelente. Esperanza comenzó a organizar pequeñas reuniones en su casa donde compartía la rutina de los 10 minutos con otras mujeres de la colonia que sufrían problemas de sueño. Pronto su sala se llenaba cada jueves por la tarde de mujeres ansiosas por aprender el secreto de su transformación. Lo más importante, les decía siempre, es entender que nunca es demasiado tarde para cambiar. A los 68 años, yo pensé que mi situación era permanente, que era parte inevitable de envejecer. Pero nuestro cuerpo tiene una sabiduría increíble y una capacidad de sanación que no tiene límite de edad. 6 meses después de comenzar su rutina, Esperanza se había convertido en una embajadora informal del sueño reparador en su comunidad. Su historia se extendía de boca en boca, llegando incluso a otras colonias de Puebla. Mujeres que habían perdido la esperanza de volver a dormir bien, encontraban en su testimonio la motivación para intentar una vez más. Hoy, Esperanza se acuesta cada noche a las 10:30 p.m. con la certeza de que dormirá profundamente. Hasta las 6:30 a.m. su rutina de 10 minutos se ha convertido en el momento más sagrado de su día, un tiempo de conexión consigo misma y de preparación para el descanso reparador que tanto había añorado. Durante el día, tiene energía para todo lo que quiere hacer, cuidar a sus nietos con paciencia infinita, cocinar los platillos tradicionales que son el orgullo de su familia, mantener su jardín floreciente, participar activamente en su grupo de bordado y disfrutar de largas conversaciones con Roberto sobre los planes que tienen para los años venideros. La vida después de los 60 puede ser los mejores años que uno tenga. Reflexiona ahora, pero solo si tenemos la salud y la energía para disfrutarla. Y todo comienza con un sueño reparador. Su historia es un testimonio poderoso de que nunca es demasiado tarde para recuperar la calidad de vida, que las soluciones más efectivas a veces son las más simples, y que la sabiduría ancestral, combinada con la constancia y la fe en uno mismo, puede obrar verdaderas transformaciones. Esperanza ha demostrado que tú también puedes cambiar tu historia, que esas noches de insomnio no tienen que ser tu nueva realidad, que existe una manera natural,
accesible y efectiva de recuperar el descanso que tu cuerpo y tu mente necesitan. Todo comienza con la decisión de intentarlo y la disciplina de mantenerlo durante el tiempo necesario para que tu cuerpo recuerde cómo descansar. Esperanza lo logró a los 68 años, después de 2 años de sufrimiento. Tú también puedes lograrlo, sin importar tu edad o cuánto tiempo hayas estado luchando contra el insomnio. Su historia nos recuerda que merecemos vivir con energía, vitalidad y la paz interior que viene con un sueño reparador. Y que a veces los milagros más grandes vienen en paquetes muy pequeños, en 10 minutos, que pueden transformar el resto de tu vida. Si esta historia te inspiró y crees que puede ayudar a alguien que conoces y que también está luchando contra el insomnio, no dudes en compartirla. Cada persona que encuentra su camino de regreso al sueño reparador es una vida transformada, una familia más feliz, una comunidad más saludable. Dale like si te gustó conocer la historia de Esperanza y suscríbete para más relatos de transformación que demuestran que nunca es demasiado tarde para cambiar nuestra historia. 3 meses después de haber comenzado su rutina nocturna de 10 minutos, Esperanza despertó una mañana sintiéndose completamente renovada. El reloj marcaba las 6:30 am y había dormido profundamente. Desde las 10:45 p.m. de la noche anterior, por primera vez en más de 2 años, no recordaba haberse despertado ni una sola vez durante la noche. Se incorporó lentamente, esperando sentir el mareo matutino que había sido su compañero constante durante tanto tiempo, pero en su lugar experimentó una sensación de ligereza y energía que no había sentido desde antes de jubilarse. Sus ojos estaban claros, brillantes, sin rastro de las ojeras profundas que tanto la habían atormentado durante esos meses oscuros. Roberto, que ya estaba despierto leyendo el periódico en su lado de la cama, la miró con un asombro que no podía disimular. «Buenos días, mi amor», le dijo él, con una sonrisa radiante que no había visto en su rostro en muchísimo tiempo en TVs. «Te ves increíble, como si hubieras rejuvenecido 10 años durante la noche», y era absolutamente cierto. El color rosado había regresado a sus mejillas, su postura era más erguida y elegante, y había algo especial en su mirada que irradiaba la vitalidad y la alegría de vivir que habían caracterizado a Esperanza durante toda su vida adulta. «Me siento como si hubiera vuelto a ser yo misma por completo», respondió ella, estirándose con un placer que hacía meses no experimentaba. «Es absolutamente increíble cómo algo tan simple, tan accesible para cualquier persona, puede cambiar tan dramáticamente la vida de alguien. Nunca pensé que volvería a sentirme así de bien». Durante esos 3 meses de transformación gradual, los cambios habían sido constantes, pero progresivos, como las estaciones del año que llegan suavemente, pero con efectos profundos. La primera semana había sido, sin duda, la más desafiante, requiriendo una disciplina férrea para mantener la rutina nocturna, incluso cuando no veía resultados inmediatos y cuando su mente escéptica le susurraba que era una pérdida de tiempo más. Pero Esperanza recordaba vívidamente las palabras sabias de su sobrina Lupe sobre la importancia de la paciencia y la constancia en cualquier proceso de sanación, y perseveró con una determinación que ella misma no sabía que poseía. Los cambios reales toman tiempo, se repetía cada noche mientras preparaba su infusión especial. En la segunda semana comenzó a experimentar los primeros cambios genuinos y esperanzadores. Su mente, que durante meses se había acelerado automáticamente como un motor descompuesto al momento de acostarse, comenzaba a aquietarse durante la rutina de preparación. La infusión de toronjil, miel natural y canela se había convertido en una señal poderosa e inequívoca para su cerebro, anunciando claramente que era hora de comenzar el proceso natural de relajación profunda. Los ejercicios de respiración abdominal, que al principio le parecían artificiales y extraños, ahora fluían con una naturalidad sorprendente. Su cuerpo había comenzado a recordar patrones antiguos de relajación que creía perdidos para siempre. Era como si estuviera reconectando con una parte fundamental de sí misma que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. Para la tercera semana, algo verdaderamente mágico había comenzado a ocurrir en su sistema nervioso. Su cuerpo había empezado a anticipar la rutina con una precisión casi sobrenatural. A las 9 p.m. exactas, sin necesidad de mirar el reloj de la cocina, comenzaba a sentir una somnolencia natural y placentera que no había experimentado en años. Sus músculos se relajaban automáticamente, y su mente se aquietaba como un lago sereno en una tarde sin viento.
el verdadero punto de inflexión, el momento que marcaría un antes y un después en su proceso de recuperación. Llegó exactamente al cumplir el primer mes de práctica constante. Esa noche logró dormir 8 horas completas e ininterrumpidas por primera vez en más de 2 años de sufrimiento. Despertó esa mañana memorable, sintiéndose como si literalmente hubiera rejuvenecido una década entera. Roberto la encontró en la cocina preparando un desayuno elaborado y fragante, con huevos rancheros, frijoles refritos caseros, tortillas recién hechas y café de olla con el aroma que había llenado su hogar durante los primeros años felices de matrimonio. Estaba tarareando La Llorona, una canción que no había cantado en muchos meses de silencio y tristeza. ¿Quién eres tú? ¿Y qué hiciste con mi esposa?, bromeó él con lágrimas genuinas de felicidad brillando en sus ojos, al ver a la mujer que amaba profundamente recuperar su esencia más auténtica y luminosa. Era como si la Esperanza que él había conocido y de la que se había enamorado décadas atrás hubiera regresado de un viaje muy largo y difícil. Los cambios extraordinarios se extendieron mucho más allá de las paredes del dormitorio, transformando cada aspecto de su existencia diaria. Con el sueño reparador, regresando consistentemente a su vida, Esperanza recuperó no solo su energía física durante el día, sino también su pasión por las actividades que antes la llenaban de satisfacción y propósito. Volvió a cuidar sus plantas del patio trasero, con el mismo amor meticuloso y la dedicación de antes. Sus geranios rojos y rosados florecieron espectacularmente bajo su atención renovada, creando un festival de colores que atraía mariposas y colibríes. Su pequeño huerto de hierbas aromáticas se convirtió nuevamente en su orgullo personal, produciendo cilantro fresco, perejil abundante y chiles jalapeños perfectos para sus guisos tradicionales. Sus nietos fueron los primeros observadores perspicaces en notar la diferencia dramática. «Abuela, está súper contenta», exclamó Sofía durante una de sus visitas de la tarde, con esa capacidad infantil para percibir cambios que los adultos a veces pasan por alto. ¿Ya no tienes esas ojeras tan feas como antes? Diego, siempre directo y sin filtros, como solo pueden ser los niños, añadió con una sonrisa traviesa. Ahora sí juegas con nosotros como antes, abuela. Me gusta muchísimo más cuando estás así de divertida. Esperanza había regresado, completamente a ser la abuela mágica que les contaba cuentos de princesas y dragones con voces diferentes para cada personaje, que jugaba interminables partidas de lotería y cartas durante las tardes lluviosas, que cocinaba sus platillos favoritos con paciencia infinita y amor en cada ingrediente. Su legendario mole poblano regresó a la mesa familiar los domingos, y Roberto no podía contener su emoción cada vez que probaba cómo había recuperado completamente el sazón secreto que la había caracterizado durante décadas. Las amigas del grupo de bordado también notaron el cambio tan dramático que rayaba en lo milagroso. «Esperanza, te ves literalmente años más joven», comentó María Elena durante una de sus reuniones semanales de los jueves, estudiando su rostro con admiración genuina. ¿Qué secreto mágico tienes escondido? Por favor, compártelo con todas nosotras porque queremos ese mismo milagro. Carmen, su hermana menor, estaba particularmente emocionada y aliviada. Jova, es como si mi hermana querida hubiera regresado de un viaje muy largo y peligroso del que no sabíamos si iba a regresar. Te tenía tremendamente preocupada durante todos esos meses terribles, pero ahora estás mejor que nunca, incluso mejor de cómo estabas antes de que comenzara todo este problema. Esperanza comenzó naturalmente a compartir su experiencia transformadora con otras mujeres de su edad y de edades similares que sufrían problemas parecidos de insomnio y desesperación. Nocturna. Doña Rosa, su vecina de toda la vida, había empezado a implementar religiosamente la rutina exacta después de escuchar con fascinación la historia completa de recuperación de Esperanza. Si a ti te funcionó tan perfectamente, a mí también me puede funcionar, había dicho doña Rosa con una determinación admirable. No tengo nada que perder y todo por ganar. Estos meses sin dormir bien me están matando lentamente. El padre Miguel también había notado el cambio profundo durante las misas dominicales, donde Esperanza participaba ahora con una energía y una atención que habían estado ausentes durante meses. Hija mía,
Te veo con una paz interior y una serenidad que no había visto en muchísimo tiempo. Le había dicho después del servicio religioso, tomando sus manos entre las suyas con paternidad genuina. Sea lo que sea que estés haciendo para cuidar tu salud, sigue haciéndolo exactamente igual. Se nota a leguas que has encontrado el equilibrio físico y espiritual que tanto estabas buscando. Patricia, su hija Mayo Ere, no podía creer la transformación completa de su madre cuando la veía interactuar con los nietos. Mamá, es absolutamente increíble lo que has logrado. Los niños llegan a casa y me cuentan que su abuela está como nueva, llena de energía y paciencia. Ya no me preocupo para nada cuando los dejo contigo, porque sé perfectamente que tienes toda la energía y la atención mental necesarias para cuidarlos adecuadamente. Las palabras llenas de confianza de su hija fueron como un bálsamo curativo para el corazón de Esperanza, borrando de una vez por todas meses acumulados de culpa, preocupación y la terrible sensación de ser una carga para su familia en lugar de una bendición. Pero quizás el cambio más significativo y profundo era completamente interno, en su percepción de sí misma y en su relación con la vida. Esperanza había recuperado totalmente la confianza en sus propias capacidades. Ya no se sentía como una carga pesada para su familia o como una sombra gris de la mujer vital que había sido durante la Mayo. Era parte de su existencia. Se sentía nuevamente capaz, útil, llena de vida y con muchos proyectos emocionantes por delante. Una tarde dorada de otoño, mientras regaba cuidadosamente sus plantas en el patio trasero, que ahora florecía con una exuberancia que no había visto en años. Reflexionó profundamente sobre todo lo que había aprendido durante esos meses de transformación radical. ¡Qué tonta e ingenua fui al pensar que el insomnio era algo inevitable a mi edad! Pensó con una mezcla de alivio y sabiduría recién adquirida. La solución estaba ahí todo el tiempo, escondida en la sabiduría ancestral de nuestras abuelas. Solo necesitaba a alguien especial que me la recordara y me guiara de regreso a ella. Roberto la observaba desde la puerta de la cocina, con una taza humeante de café de olla en las manos y una sonrisa de profunda satisfacción y amor que iluminaba todo su rostro. ¿En qué piensas con tanta concentración, mi amor?, le preguntó acercándose con pasos lentos para no interrumpir su momento de contemplación. Pienso en todo el tiempo precioso que perdimos sufriendo completamente sin necesidad, respondió ella con una mezcla de melancolía y gratitud. Y pienso también en cuántas personas deben estar pasando en este mismo momento por exactamente lo mismo que yo pasé durante esos meses horribles, sin saber que existe una solución tan simple, tan accesible, tan al alcance de cualquier persona. ¿Por qué no escribes toda tu experiencia de recuperación?, sugirió Roberto con entusiasmo genuino. O mejor aún, ¿por qué no se la cuentas a más gente de la comunidad? Estoy completamente seguro de que muchísimas personas se beneficiarían enormemente de conocer todo lo que aprendiste y cómo lo aplicaste. La idea le pareció no solo excelente, sino casi como una misión de vida. Esperanza comenzó inmediatamente a organizar pequeñas reuniones íntimas en su sala, donde compartía detalladamente la rutina completa de los 10 minutos con otras mujeres de la colonia y de colonias vecinas que sufrían problemas similares de sueño y desesperación nocturna. Pronto, su sala acogedora se llenaba religiosamente cada jueves por la tarde de mujeres ansiosas y esperanzadas por aprender el secreto precioso de su transformación. Mujeres de todas las edades, desde los 50 hasta los 80 años, llegaban con cuadernos para tomar notas, con historias similares de noches interminables y con una esperanza renovada de que tal vez, finalmente, habían encontrado su respuesta. Lo más importante que quiero que entiendan, les decía siempre con una convicción que venía desde lo más profundo de su ser, es que nunca, pero nunca es demasiado tarde para cambiar nuestra situación. A los 68 años de edad, yo pensé sinceramente que mi situación de insomnio era permanente e irreversible, que era parte inevitable y cruel de envejecer. Pero nuestro cuerpo tiene una sabiduría increíble y una capacidad de sanación y regeneración que no tiene absolutamente ningún límite de edad. 6 meses completos después de comenzar su rutina sagrada, Esperanza se había convertido naturalmente en una embajadora informal pero poderosa del sueño reparador en toda su comunidad. Su historia inspiradora se extendía de boca en boca como un rumor esperanzador, llegando incluso a otras colonias distantes de Puebla y a pueblos cercanos.
Mujeres que habían perdido completamente la esperanza de volver a dormir bien y vivir con energía, encontraban en su testimonio viviente la motivación necesaria para intentar una vez más recuperar su bienestar. Hoy, después de todo este tiempo de práctica constante, Esperanza se acuesta cada noche puntual a las 10:30 p.m., con la certeza absoluta y la confianza total de que dormirá profunda y reparadoramente hasta las 6:30 a.m. del día siguiente. Su rutina sagrada de 10 minutos se ha convertido en el momento más importante y significativo de todo su día, un tiempo precioso de conexión íntima consigo misma y de preparación, consciente para el descanso reparador que tanto había añorado durante esos meses de tormento. Durante cada día que vive ahora, tiene energía abundante y sostenida para absolutamente todo lo que quiere hacer, cuidar a sus nietos adorados con paciencia infinita y alegría genuina, cocinar los platillos tradicionales poblanos que son el orgullo indiscutible de su familia, mantener su jardín floreciente como una obra de arte viviente, participar activamente y con entusiasmo en su grupo querido de bordado y disfrutar de largas conversaciones profundas con Roberto sobre todos los planes emocionantes que tienen para los años venideros. La vida después de los 60 años puede ser realmente los mejores y más plenos años que una persona puede tener. Reflexiona ahora con una sabiduría que solo viene de haber atravesado la oscuridad y haber encontrado la luz. Pero solamente si tenemos la salud física y mental y la energía vital necesarias para disfrutarla completamente. Y todo, absolutamente todo, comienza con la base fundamental de un sueño reparador y profundo. Su historia personal es un testimonio poderoso e irrefutable de que nunca es demasiado tarde para recuperar completamente la calidad de vida que merecemos, que las soluciones más efectivas y duraderas a menudo son las más simples y accesibles, y que la sabiduría ancestral de nuestras abuelas, combinada con la constancia, la disciplina y la fe inquebrantable en nuestras propias capacidades de sanación, puede obrar verdaderas transformaciones que parecen milagrosas. Esperanza ha demostrado con su propia vida que tú también, sin importar tu edad actual o cuánto tiempo hayas estado luchando, puedes cambiar completamente tu historia. Que esas noches interminables de insomnio y desesperación no tienen que ser tu nueva realidad permanente, que existe una manera completamente natural, accesible económicamente y extraordinariamente efectiva de recuperar el descanso que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu necesitan desesperadamente para florecer. Todo comienza únicamente con la decisión valiente de intentarlo y la disciplina amorosa contigo mismo de mantenerlo, durante el tiempo necesario para que tu cuerpo sabio recuerde cómo descansar profundamente. Esperanza lo logró a los 68 años, después de 2 años completos de sufrimiento que parecía no tener fin. Tú también puedes lograrlo, sin importar tu edad o cuánto tiempo hayas estado en esta batalla que parece perdida. Su historia nos recuerda con claridad que todos merecemos vivir con energía vibrante, vitalidad genuina y la paz interior profunda que viene naturalmente con un sueño verdaderamente reparador, y que, a veces, los milagros más grandes y transformadores vienen en paquetes muy pequeños y simples 10 minutos sagrados que pueden transformar completamente el resto de tu vida y devolverte la felicidad que creías perdida para siempre. Si esta historia te inspiró profundamente y crees sinceramente que puede ayudar a alguien que conoces y amas que también está luchando contra el insomnio, no dudes ni un segundo en compartirla. Cada persona que encuentra su camino de regreso al sueño reparador es una vida completamente transformada, una familia más feliz y unida, una comunidad más saludable y esperanzada. Dale like si te gustó conocer la historia completa de transformación de Esperanza y suscríbete para recibir más relatos inspiradores como este que demuestran que nunca, absolutamente nunca es demasiado tarde para cambiar nuestra historia y recuperar la vida plena que merecemos vivir.